Entonces estamos explicando el ejemplo de Pablo, cómo Pablo fue al cielo, al tercer cielo, recibió revelaciones de parte de Jesucristo directamente, ¿se acuerdan? Y cuando él descendió de esa visión, de esa palabra revelada, impresionante, ¿cómo hacemos o cómo haría él para no mantenerse en humildad como siervo e instrumento de Dios? Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué hizo Dios? Le envió, después del gran privilegio, el gran problema, el aguijón en la vista, humillando su cara, abofeteándolo cada día, algo humillante, doloroso, que él se levantaba, pero él dice, yo comprendí, porque seguramente pidió a Dios sabiduría para comprender qué es lo que le estaba pasando. Él dijo, 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, y él me ha dicho, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ese era el propósito del aguijón que Pablo tenía. Él lo declara, él lo explica a los corintios. Ahora, qué lindo es poder tener ese entendimiento. Sandra, se está muriendo. Qué lindo es poder tener ese entendimiento, ¿no es cierto, Mariano? Ya sé lo que me vino, sé el origen por lo cual me vino, sé el propósito divino por el cual me vino, y ya está. Pero ¿tenemos nosotros ese entendimiento? ¿Tenemos nosotros esa sabiduría? ¿Poseemos esa luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, cuando estamos ahí en ese túnel oscuro que es la prueba? Entonces necesitamos indudablemente sabiduría de Dios. Vamos a ver otro ejemplo para que podamos entender claramente qué es, cómo pedirle esa sabiduría a Dios. Vamos a ver un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Si alguno de vosotros, de los que me está escuchando, tiene falta de sabiduría, entendimiento del propósito de Dios, de la prueba en tu vida, hoy es el momento de que este mensaje pueda llegar a nuestro corazón. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de Salomón. El ejemplo de Salomón. Vamos a ver allí, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 3 y 4, el profundo amor a Dios de Salomón. Observen el profundo amor de Dios, a Dios que tenía Salomón. Lo dice versículo 3 y 4. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. O sea, tenía este pequeño desliz, por decirlo así. No era perfecto, tenía esta falla. Quemaba en lugares altos. Era algo que había heredado de la parte de idolatría. Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Acá nos dice que amaba al Señor, y amar al Señor significa andar en sus estatutos. Si vos decís que amás a Dios, es igual a obedecer sus mandamientos. Lo dice Juan, ¿no? El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es lo que hacía Salomón. Pero también el versículo 4
dice, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. 1000, ¿escucharon bien lo que dice? 1000 holocaustos ofreció a Dios. Era un hombre que amaba a Dios, obedecía sus mandamientos. De esa manera uno demuestra que ama a Dios porque le agrada a Él, pero también adoraba a Dios. 1000 sacrificios. Era un hombre que amaba a Dios. Ahora, vamos a ver la propuesta de Dios a Salomón. Observen en el versículo 5. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón. Para que nadie se duerma. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Tratemos de concentrarnos, por favor, ayúdenme. Vamos a seguir ahí. Vamos a ver la propuesta de Dios a Salomón. Versículo 5. En Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Observen, ¿cuál es la propuesta que Dios le hace a Salomón? Pedime lo que quieras, yo te lo doy. Como si fuera más que un genio. Es el Dios Todopoderoso apareciéndole en sueños a Salomón y diciendo, pedime lo que quieras, te lo doy. ¿Qué te parece? La propuesta. Vimos ahí el pedido. Vamos a ver ahora el privilegio de Salomón. Ahora Salomón fue rey de Israel. Fíjense en el versículo 6 dice, Primera Reyes 3:6, entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. ¿Qué dice Salomón? Él reconoce el privilegio que tenía como hijo de David. Fue el hijo escogido por Dios para sucederlo en el reinado de todo Israel. Y él lo reconoce. Ahora, quiero decirles que él es el rey sucesor. Y él tenía en ese momento que asciende al trono 20 años. ¿Qué les parece? Un rey de un pueblo numeroso, enorme, con 20 años ascendiendo a ese trono. Y entonces dice versículo 7, ahora Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Ven, él está reconociendo a Dios el tremendo privilegio de ser sucesor de David. David había sido el rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y que había sido rey durante 40 años sobre Israel. ¿Qué te parece? Qué difícil es suceder a un hombre, tu padre, tan grande, ¿no? Como siervo de Dios. Ahora, él dice y reconoce, en el versículo 7, dice, aunque soy un muchacho, no sé cómo salir ni entrar. Y acá vamos a ver que cuando él habla con Dios, él le dice, reconozco los privilegios. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Si yo soy joven, lo que podemos decir allá en ese punto, que él era un hombre joven inexperto. Soy un jovencito de 20 años
que está en un trono imponente con un pueblo enorme. No sé cómo sacar al pueblo y cómo volverlo a entrar. Tremendo, él reconoce, y esto es muy importante, soy muchacho, no sé cómo salir ni entrar. Primero, soy inexperto. En segundo lugar, soy ignorante, dice. Yo no sé, observen algo que nos cuesta decir a nosotros, yo no sé cómo sacar al pueblo, traerlo nuevamente. No sé manejarlo, no sé gobernarlo, no sé dirigirlo. Soy joven, soy inexperto. Sigamos. Tu siervo está en medio de tu pueblo, versículo 8, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Tres cosas vamos a ver, que reconoce Salomón antes de hacer el pedido. Acuérdense que Dios le dijo, pedime lo que quieras. Él dice, yo soy inexperto. En segundo lugar, yo soy ignorante, no sé cómo sacar y entrar al pueblo. Y soy incapaz de juzgar, nos dice allí en el versículo 9, va a decir que no sabe cómo juzgar las causas del pueblo, cómo manejar esa responsabilidad que tiene. ¿Se entiende entonces? Entonces, ¿qué es lo que pide Salomón? Versículo 9, él va a pedir lo siguiente: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? En otras palabras, hermanos, ¿qué pidió Salomón? En esta oportunidad que Dios le dice, pedime lo que quieras y te lo doy. ¿Qué te parece, Mariano? ¿Qué fue lo que pidió él? Sabiduría. ¿Se acuerdan? Sabiduría le pidió. Ahora, cuando nosotros nos encontramos frente a la prueba, pongámonos en comparación. ¿No nos sentimos sin experiencia porque tal vez nunca hemos pasado por esa situación? ¿No nos sentimos en ignorancia, sin saber qué hacer? ¿No nos sentimos en incapacidad? ¿Cómo avanzar? De la misma manera que Salomón lo va a reconocer. Y entonces, ¿qué dijo Salomón? Señor, yo no sé estas cosas, no las tengo. Entonces, ¿qué hago? Señor, da a tu siervo, ¿qué? Entendimiento, sabiduría para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Él se sintió falto de sabiduría, como nosotros nos sentimos frente a las pruebas, inexpertos, ignorantes, incapaces. Entonces, es el mismo cuadro, frente a una situación que nos desborda, que no entendemos, necesitamos, como Salomón, pedir sabiduría. Ahora, es interesante porque el versículo 10 dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Ahora, es algo que Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando la pedimos a Dios, ¿qué hace Dios? Dios se va a agradar de que pidamos esto, porque lo dice Santiago. No es que Dios se va a ofender, se va a enojar porque uno le está diciendo, Señor, dame esa sabiduría. Quiero comprender por qué me pasa lo que me pasa, Señor. No entiendo, me siento inexperto, ignorante, incapacitado. Señor, dame esa sabiduría. Ahora, observa lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, no has pedido para ti riquezas, no has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, sabiduría. He aquí, escuchá, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no había ninguno como él antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti.
Cuando Dios te da sabiduría, te la da abundantemente. ¿Sabes cómo terminó esa respuesta? Que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Antes que él no hubo. Y después que él, salvo Jesucristo que caminó, que él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Cristo. Ahí está. La sabiduría encarnada. Cristo Jesús fue el único, pero humanamente otros nunca pudieron superar la sabiduría de Salomón. ¿Para qué? Para manejar los planes y los propósitos de Dios. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros nos sentimos como Salomón frente a las pruebas. ¿Y qué debemos hacer? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué hacemos? Pídala a Dios le agrada. El cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente. Él te va a dar esa claridad, te va a dar ese entendimiento, mi hermano, mi hermana, para comprender. Ahora, observa también allí esa sabiduría abundante. En el capítulo 4, hace un poquito más la descripción. ¿A qué nivel llegó? Primera Reyes 4:29 dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Viste alguna vez la arena a la orilla del mar? Impresionante, ¿no? Versículo 30. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente. Viste que citamos proverbios orientales ahora en el Facebook, ¿no? No ponemos más versículos bíblicos. Dice proverbio chino decir. Ahora, fíjate, ¿no? Tremendo, porque acá dice la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y de toda la sabiduría de Egipto. Esto era lo más elevado en sabiduría de mundial. Los griegos todavía no estaban. Pero, hermano, qué maravilla. Versículo 31. Porque era más sabio que todos los hombres. Cuando Dios te da algo, no hay nada en el mundo que te lo pueda igualar. Ahora, qué tremendo, porque hoy en día, como vivimos con los creyentes, con tanto secularismo, tanto mundanalidad, y se busca la capacidad del mundo para resolver los problemas de los creyentes. Si no hay un psicólogo, estamos perdidos. ¿Y qué hacíamos cuando no había psicología? En 2000 años de iglesia. ¿Cómo hizo la iglesia para vivir hasta hoy? No nos equivoquemos. Estamos buscando las cosas donde no están. No necesitamos personas humanas, no necesitamos sabiduría humana. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios y que Dios te la da gratuitamente si tenemos esa actitud humilde de corazón como tuvo Salomón. Así que volviendo otra vez a Santiago, hemos visto ese perfecto ejemplo, creo, para ayudarnos a comprender cómo uno está a veces sin luz en el túnel. Se te apagó la luz en la oscuridad, que es la prueba. Careces de entendimiento. Te falta inteligencia. Estás confundido. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Diría el Chapulín que no panda el cuni. Saben, hermanos, a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. A Dios, que es el dador de todo, y que con Él tenemos todo, y sin Él no tenemos nada. La iglesia en general se está perdiendo y confundiendo, buscando en el mundo, dice que le faltan algunas cosas, a la Biblia, a los siervos, y que no tienen toda la capacidad para solucionar los problemas del hombre. Entonces Dios no es Dios. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? ¿Qué hago yo cuando estoy atribulado y perdido y confundido?
Vamos a volver otra vez. Tenemos que pedir sabiduría a Dios, entendimiento, para decir al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Señor, dame luz para comprender por qué enviaste esta prueba, qué buscas de nosotros, de mí, a veces personal, a veces familiar, a veces un hijo, una esposa, un problema material. Puede venir de multicolor la prueba de nuestra vida, pero siempre el trazo de Dios tiene un plan y un propósito divino, que no es un misterio que no se puede resolver. Se puede pedir a Dios esa bendita, gloriosa sabiduría, hermanos. Entonces, es importante entender esto. Quiero decirles otra cosa importante en este punto, ¿no? Parándonos ahí frente a las pruebas. Dios provee las pruebas. ¿De dónde vienen las pruebas? Las pruebas vienen de Dios. Dios provee las pruebas. Y escuchen esta frase. Y también provee la sabiduría para poder entender el propósito que Dios tiene por medio... Buenas noches, Raquel. Que tiene por medio de ellas. Lo vuelvo a repetir. Dios provee las pruebas y también provee la sabiduría junto con las pruebas para entender el propósito que Dios tiene por medio de ellas. ¿Está bien? Dios provee la prueba, viene de Él. Recibirlo como amigo, como Lot a los ángeles. ¿Se acuerda que vimos en Génesis 19 cuando venían los ángeles a Sodoma? Los recibió como amigos. Pero, ¿sabes otra cosa? Junto con la prueba, también Dios va a proveer en capítulo 1, versículo 5, la sabiduría para entender el propósito que Dios tiene por medio de ellas, de las pruebas. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo estamos nosotros esta noche parados, hermanos? ¿Estamos siendo probados? ¿Estamos pasando algo? ¿Estamos entendiendo lo que nos pasa? ¿Estamos en el túnel de la oscuridad? Y no hay nada más feo que estar en la oscuridad, porque uno va como ciego palpando y no sabe a dónde va. Está perdido. Entonces, cuando uno está perdido, necesita luz. ¿Y qué me provee la luz en el túnel de oscuridad? Cuando yo le digo a Dios, Dios, dame esa sabiduría para entender el propósito de este túnel. Porque yo sé que viene de vos. Y yo sé que tiene algo bueno en medio de esto que para mí no lo entiendo ahora, pero dame ese entendimiento, Señor, te lo ruego. Dame esa sabiduría que viene de ti. Vamos a ver otro aspecto en el versículo 6. Está bien, ya entendimos bien, ¿no? Creo, tenemos que pedir sabiduría, pero hay otro requisito, y es el poder de la fe, porque yo puedo pedir sabiduría, pero mirá la condición, versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar. Pero pida con fe, sin dudar. Acá está el poder de la fe. Si yo no pido a Dios con fe, Dios no me va a dar esa sabiduría. Todo lo que yo le pido a Dios tiene un requisito que no podemos soslayar, que es hacerlo por medio de la fe. Sin fe, ¿qué nos dice Hebreos 11, versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos que Dios nos dé la sabiduría, tenemos que pedir. ¿Pero cómo pedimos? Con fe, con plena confianza, certidumbre y convicción de que Él nos la dará. Si nosotros dudamos, obviamente no vamos a recibir nada de parte de Dios. Por eso dice Santiago 1:6, observen. Pero pida con fe,
Y para aclarar, ¿qué es pedir con fe? Sin dudar. No puedes tener duda en tu mente, en tu corazón. Esa palabra dudar, observen en Hechos 11:2, vamos a ver una explicación de la palabra. Hechos, ¿me ayudan a buscar ahí? En Hechos 11:2. Hechos ¿qué es sin dudar? ¿Puedes leerlo, Mariano? Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Ahí está. Los que eran de la circuncisión le reprocharon. Esa palabra, reprochar, esa es la palabra, reprochar. Duda es un reproche. No hay claridad, no hay convicción en el reproche. Entonces, vamos a ver otro pasaje. En Judas 1:9, antes de Apocalipsis, busquemos allí la carta de Judas, donde se utiliza esa palabra sin dudar. Se produce a veces una batalla en nuestra mente. Judas 1, versículo 9, se menciona también esa palabra, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Dónde está la duda? Cuando dice, el diablo disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Había una lucha. El ángel quería esconderlo para que no lo encontraran, y Satanás quería que lo pudieran, al cuerpo acababa de morir, para promover la idolatría en el pueblo con el cuerpo de Moisés, que no lo puedan encontrar. Ahí estaba esa dualidad, esa lucha. Esa es la palabra. Fíjense, es una batalla que se produce en la mente. No tenés que dudar, no tenés que dejarte llevar por lo que el diablo quiere trabajar, justamente poniéndote dudas, dudando de la naturaleza de Dios. Muchas veces uno dice: Dios, yo siento en la prueba que Él no me ama. Yo siento que Dios me está castigando y que yo no lo merezco. ¿Sabes lo que está diciendo? Estás poniendo una duda sobre el carácter y naturaleza de Dios. Dice que Dios es bueno, no puede hacer algo malo. Dice que Dios me ama y que todo lo que procede de Él es por amor. Aún la disciplina procede del amor. Entonces esas cosas yo las tengo que tener claras en la teología cuando viene la duda. No permitir que la duda me domine, que el enemigo domine mi mente. Se produce una batalla en mi mente. Observen también allí, en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo... ¿Qué es no dudar? ¿Lo tenés, Mariano? Si podés leer Hechos 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Ahí está. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. No darle lugar a la duda en mi mente, en mi corazón. Contra eso luchamos cuando pedimos a Dios. Si uno dice: ¿para qué voy a orar si... ¿Quién sabe si Dios me va a mostrar el propósito? Che. Y luchamos en la batalla contra la realidad de lo que estamos viviendo. Estamos luchando contra la lógica, que a veces nos juega en contra.
Y estamos luchando contra el tiempo de la prueba, que a veces pasa el tiempo y decimos, Y al principio arranqué con mucha confianza, pero ahora ya estoy dudando. Y ese es el peligro y el poder de la fe. Tiene que superar que no se produzca esa batalla, se va a venir en la mente, pero no permitir que la duda pueda dominarme. Por eso acá dice Pedro en el ejemplo, versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado, como la prueba. Dios la envía. No dudes en que esto viene de Él, con un propósito magnífico y divino. También se utiliza en Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, 21 y 22. Debemos pedir con fe, no dudando. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dudar, dice Santiago. Dice el Señor, si vos pedís y no dudás, el poder de la fe te va a proveer esa sabiduría y vas a entender el plan y el propósito de Dios. Qué maravilla, ¿no? No voy a quedar en las tinieblas, no voy a carecer de entendimiento. Volviendo a Santiago nuevamente allí. Para cerrar en este tiempo lo que hemos compartido, pedir esa sabiduría, versículo 5, pero con el poder de la fe, versículo 6, pero pida con fe, sin dudar. Pida con fe, sin dudar. Entonces, Dios está esperando el pedido de fe por sabiduría de sus hijos y sus hijas que sufren. Él te lo va a dar abundantemente. Esto está hablando de la generosidad, liberalidad con que Dios da las cosas, como se lo dio a Salomón. No le dio un poquito de sabiduría, lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Entonces, esa es la promesa de Dios. Y eso es algo que nosotros en esta noche tenemos que pedirle a Dios con esa fe, no dudando nada. No dudando nada. Entonces, no dejemos que la mente, en esa batalla que vamos a tener, gane el enemigo, gane la carne, gane la duda, porque la duda me garantiza que Dios no me va a dar nada en esa oración. Si no oro, no recibo nada, pero si oro y lo hago sin fe, tampoco voy a recibir nada. Entonces eso es lo que dice Santiago. Tenemos que ir dando esos pasos de fe. Ahora ya entiendo que las pruebas vienen de Dios, que son amigos, que hay que recibirlos, decirle bienvenido, con gozo. Que Dios con las pruebas me manda esa sabiduría para entender por qué Dios me está probando, para qué Dios me está probando, qué es lo que Él quiere de mí. Pero tengo que pedírselo a Él. Pero pedirlo ¿cómo? Con fe, no dudando. Y Dios me promete en esta noche, hermanos amados, y espero y en mi deseo que muchos que están sufriendo en la oscuridad se pueda prender una luz en esta noche, por medio del conocimiento de su palabra, de saber que yo tengo un recurso que Dios me está ofreciendo gratuitamente. Es pedirle a Dios sabiduría para entender qué quiere Él de ti, por qué Él está enviando eso que llegó en este momento
porque tiene un propósito glorioso. Pero si tú no lo entiendes, no te va a gustar, no te va a agradar, vas a sufrir, vas a padecer. Y conozco muchos creyentes que mediante las pruebas, careciendo de entendimiento, se apartaron del Señor, se enojaron contra Él y no siguieron nunca más el camino. Como diciendo, yo no pensé que era otra cosa, las cosas de Dios. Pensé que Dios me iba a bendecir y me iba a multiplicar todo y que todo iba a ser rosa. Las iglesias de hoy, las megas, hablan de ese evangelio de la prosperidad, de la victoria, que nunca hay un bajón, que nunca hay una prueba, que todo es gloria, que todo es bendición, que todo es victoria. Amén. Vamos a esa iglesia. Pero no es eso que se predica, no es el mensaje de la Biblia. Eso es una mentira. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos, dijo Job. Todo viene de Él, con un plan y un propósito perfecto de parte de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que haya sido de ánimo para nuestras vidas.